Buenas noches, bienvenidos a esta hora con Obniel Ramírez. Gracias por darme la oportunidad de llegar hasta sus hogares, oficinas y teléfonos celulares a través de la poderosa señal del canal 85 de Claro y 85 de Win, Voz Media Network. Gracias a los amigos que en este momento están entrando al canal Noticias 16, canal 16 del telecable de Altiz, canal 18 del telecable de Claro. Estamos en todo el territorio de la República Dominicana. Muchísimas gracias a todos aquellos que en este momento están entrando al canal de YouTube Voz Media Network en vivo. Gracias por sintonizarnos y gracias a los que nos siguen a través de mi canal de YouTube de Primera Mano RD. Aquí estamos en esta noche con todo menos con miedo. Gracias por preferirnos. Miren, amigos, la realidad es que lo que comienza mal, termina mal, dice un viejo adagio, refiriéndose a que los pasos que se dan de forma incorrecta siempre tienen el mismo destino final, siempre tienen el futuro contado y escrito ya. Y yo lo digo porque cuando inició el gobierno del presidente Abinader, y debo admitir que Luis ha tenido afán en que las cosas salgan bien en su gobierno, sin embargo, hay algunas personas que le acompañan en el gobierno que no tienen la misma actitud y el mismo pensamiento. El gobierno pasado, por ejemplo, fue cuestionado porque el presidente de la República permitió que sus hermanos estuvieran involucrados en toda clase de negocios. En este caso, el presidente de la República ha tratado de mantener distancia con su familia del Estado y de sus empresas ha tratado de mantener distancia del Estado. Y eso es bueno, porque se supone que si usted tiene su modo de vida, sobre todo su modo de vida asegurado, usted no tiene que ir al Estado a venderle computadora, a venderle asfalto, a venderle nada, a venderle productos médicos. Y yo creo que eso es una cosa buena del presidente Abinader, que ha mantenido su familia al margen del pastel del Estado Dominicano, cosa que no pasó con el gobierno pasado y los tribunales nos están demostrando eso. Sin embargo, yo creo que una de las cosas que el presidente Abinader tiene que corregir a propósito de que viene el próximo 27 de febrero es la situación de que ciertos colaboradores de su gobierno están fuera de control. Y sea como sea, a pesar de que el presidente tiene la idea de que él está lejos de la corrupción y de cualquier cosa que manche su imagen y el nombre de su familia, sin embargo, hay otros que a lo interno de su gobierno están trabajando para manchar su nombre y para manchar su apellido y para manchar su gestión. Yo pudiera hacer un recuento aquí de cosas que han sucedido, de negocios que se han dado, de gente que se ha lucrado. Yo recuerdo los escándalos que se dieron recientemente relacionados con el Ministerio de Educación en la gestión del señor Roberto Furcal, que espero que se mejore. Pero también como una institución que dependía directamente del Ministerio de Educación, el INAVIE, que es donde se maneja el dinero y donde se bate el cobre, donde se compra el desayuno escolar, donde se compra el almuerzo, donde se compran los zapatos. Los insumos que se utilizan en el Ministerio de Educación es a través del INAVIE que se compran. Bueno, ahí hubo un escándalo que llevó hasta que el que era director en ese momento fuese destituido. Al día de hoy eso no se ha judicializado, pero está pendiente en la psiquis del dominicano del elemento corruptor que se movió allí. Pero igual, cada una de las cosas que iban sucediendo en el Ministerio de Educación, que al final provocaron la destitución del señor Roberto Furcal. Cosas como una compañía
de dos señores mayores que ni sabían que existía esa compañía, que le vendió supuestamente 1.900 millones de pesos en libros electrónicos al Estado Dominicano, en libros digitales. Y lejos, a mí me dicen de fuentes seguras, y tengo los elementos de prueba, que el expediente del señor Furcal está bien nutrido, que quizá por un tema de salud el Ministerio Público no ha empezado el proceso con él. Bueno, sin embargo, hay alguien que empezó mal, y es la persona a la que me quiero referir, que empezó mal y viendo el futuro, sin tener una bola de cristal, lo digo con mucha franqueza, va a terminar muy mal. Y va a terminar muy mal porque hay personas que, aparte de que lo hacen mal, tienen una conducta y una actitud atrevida, lo cual provoca, lógicamente, que las cosas le salgan peor. Le pongo un caso sencillo, un ejemplo para entrar. Jean Alain Rodríguez lo acusaron de ser un corrupto, un ladrón, de que se robó, de que hizo esto, de que hizo lo otro. Pero eso se acrecentó o se agravó por la actitud de Jean Alain. Como ese muchacho era tan prepotente, petulante, arrogante, como eso mismo, entonces era mucho más difícil librarse de lo que le venía. La actitud de él de creerse un semidios le llevó a que tuviera que pasar todo ese tiempo en la cárcel y todavía no se ha resuelto su caso. Porque cuando sea condenado tendrá que volver a la cárcel, si es que es condenado. Pero ya en lo que la chava y viene se chupó 18 meses en la prisión, teniendo malas comidas, encerrado, enclaustrado, no pudiendo hacer lo que quería, entre otras cosas graves, siendo menos que un mortal cualquiera. El caso es, amigos míos, que algo similar ha sucedido con un funcionario que se llama Carlos Bonilla. Carlos Bonilla es un ingeniero que viene del sector privado, asociado al Partido Revolucionario Moderno. Dicen que uno de sus logros en el proceso de campaña fue recaudar a favor de la campaña del presidente Luis Abinader y que quizás por eso el señor Bonilla creyó que tenía algunos niveles de fortaleza y de todo eso en el gobierno. Bueno, desde que ese muchacho llegó, ha habido toda clase de situaciones que se han dado en el ministerio que él dirige. A mí me cuentan cosas de las disputas que tuvo inicialmente porque él quería ser ministro de Obras Públicas. Vaya usted a ver, porque aquí nos volvemos locos. Pero no pudo ser, lo nombraron ministro de Vivienda. De hecho, director del INVI, luego convirtieron el INVI en un ministerio. Y él fue el primer ministro de ese ministerio. El caso es que el señor Carlos Bonilla se ha enfrentado a una suerte de situaciones que se han ido dando que lo señalan directamente a él y que lo ponen en el ojo del huracán. Lo primero es, amigos míos, que el señor Bonilla, cuando empezó a dirigir el Ministerio de Vivienda, ustedes saben que estaba el proceso de disolución, se iba a disolver la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, la famosa OISOE. Y ese trabajo se lo dejaron en la mano al señor Carlos Bonilla. Todos los proyectos que estaba dirigiendo OISOE pasaron a ser supervisados por el Ministerio de Viviendas. Yo tengo el testimonio escrito, grabado, de lo que sucedió, por ejemplo, con hospitales que el señor Carlos Bonilla comenzó a molestar, para no decir extorsionar, a los que dirigían esos hospitales, diciéndoles que ellos tenían que entregar esos hospitales, diciéndoles y presionándoles que ellos
No podían tener esos hospitales, sobre todo después que el presidente de la República abrió esos hospitales. Algunos estaban un poquito retrasados por temas de recursos. Y cuando el presidente de la República dijo que se dispusiera todo el dinero para que se terminaran esos hospitales, se le abrió los ojos. Y yo tengo un hospital de la zona norte, un contratista, que por cierto estaba en el Tribunal Superior Administrativo y le dio ganancia de causa, que el señor Bonilla lo persiguió a un punto tal que ese contratista no se ha suicidado porque Dios es grande. Porque aparte de que le quitó el hospital arbitrariamente para él asignárselo él mismo, hay una familia que anda muy cercana a Leonel que por casualidad ellos recibieron ese hospital. Una familia que están con todito. Ya yo lo he mencionado aquí varias veces. Bueno, el caso es, amigos míos, que la presión era esos hospitales que tenían la facilidad de que los montos crecieran. El señor Bonilla les interesó de inmediato que había que quitárselo a los contratistas de forma arbitraria, prepotente, arrogante, violatoria a la ley. Pasó eso. Eso está ahí, está ahí, está ahí. Recientemente, el canódromo. El canódromo era un establecimiento que se utilizaba para llevar los vehículos que incautaba la Dirección de Tránsito Terrestre, la MET, la DGCET. Un vehículo lo incautaban y lo llevaban ahí. Había muchísimos vehículos. A raíz de un escándalo que hubo con el defensor del pueblo, que ahora uno no sabe si eso fue película o todo eso, porque yo no lo he vuelto a ver hablar más. Hizo un show con una coronela, yo no sé si ustedes recuerdan, y se decidió el cierre de inmediato del canódromo. Pero no habían dicho bien que iban a cerrar el canódromo cuando de repente la empresa privada del señor ministro de Vivienda ganó o compró los terrenos del canódromo. ¿En cuánto compró esos terrenos? En 298 millones de pesos. 298 millones de pesos, la empresa CBS Develop, Nueva Terraza, que es Carlos Bonilla S. Develop Nuevas Terrazas SRL, la compañía privada de ese señor, que ha tenido múltiples escándalos por las malas construcciones que hace y demandas civiles que tiene y de todo. Hay por ahí un trabajo de él, pero ni siquiera me quiero meter en eso. El caso es que la empresa del señor Bonilla compró los terrenos del canódromo siendo el ministro de Viviendas, pero lo grave no es eso. Es que unos terrenos que costaban más de 100 millones de dólares, repito, más de 100 millones de dólares, el señor tuvo la suerte, para llamarlo de alguna forma, de conseguirlo en apenas 298 millones de pesos. O sea, el señor consiguió con el Banco Central, que no ha explicado esa vaina, un descuento de más de 4.000 millones de pesos. ¿Cómo lo logró? ¿Cómo hizo esa magia el señor Bonilla? ¿Quiénes le acompañaron a que hiciera esa magia? El caso es, mis amigos, que ese es otro escándalo relacionado con el señor Bonilla. Todo el mundo se manifestó y aún así la prepotencia, la arrogancia, la beligerancia y el creer que él es un todopoderoso no devolvieron el negocio del Banco Central. El gobernador del Banco Central priva en jodón y no ha dicho ni esta boca es mía sobre el tema del canódromo. Le echaron tierra y lo taparon. Para que después no digan, cuando termine este gobierno, sea ahora o sea en 4 años más, después no digan que hay persecución política. Eso va a seguir latente. Ya hay organizaciones de la sociedad civil que han depositado querellas en contra del señor Bonilla. Eso no prescribe. ¿No estamos entendiendo? Pero lo último,
aparte del escándalo del canódromo, es una investigación que tiene la Procuraduría General de la República en curso a raíz de contratistas que han llevado graves acusaciones y señalamientos contra el señor Carlos Bonilla. Yo me pregunto, y se lo pregunto con mucha sinceridad al señor presidente de la República, ¿representa Carlos Bonilla el cambio que tanto nos vendieron en campaña? Y yo mismo le voy a responder, presidente, no representa el cambio. El señor Carlos Bonilla representa todo lo que usted rechazó en campaña y lo que su partido rechazó en campaña. A mí me gustaría que desde Procuraduría a mí me desmintieran de la documentación y de la investigación que tienen sobre ese señor, para que comencemos a presentarla aquí. Pero eso empezó mal, presidente. La designación de Carlos Bonilla empezó mal. Y por eso el único destino que tiene es terminar mal. Ojalá, y ese no sea el caso Medusa de este gobierno. Ojalá. Las implicaciones y el manejo inescrupuloso que ha habido en el Ministerio de Viviendas, con un carajito que cree que eso fue un juguete que le dejaron a él y que él, debido a la arrogancia que le acompaña, puede hacer lo que le da su gana y que puede limpiarse el fundillo con la ley y nadie se va a meter con él. Eso no es así. Mire, señor Bonilla, mírese en el caso de Jean Alain, en el espejo de Jean Alain. Y a pesar de que hace un tiempo yo hablé alguna cosa de usted y un amigo suyo me llamó por teléfono, aquí tengo la conversación, defendiéndolo y pidiendo cacao, otro charlatán. Vamos a seguir diciendo todo lo que usted mueve y todo lo que está pasando ahí. Repito, estoy pidiéndole, estoy retando a la Procuraduría que me desmienta sobre la investigación que hay y sobre los elementos y testimonios que hay sobre el señor Carlos Bonilla. Ya está bueno. Yo creo que la sociedad dominicana está cansada de este grupo de allantosos. Y repito, el presidente tiene buenas intenciones. Ahora, presidente, quítese a determinada persona del lado. Porque la mujer de César, aparte de serlo, tiene que aparentarlo. Entonces, hay personas en su gobierno, como el caso de ese señor, de Bonilla, o el caso de Neney, que hasta su hermana lo está demandando. La hermana de carne y sangre lo está demandando por ladrón. Imagínense, ¿qué puede dejarnos a nosotros los ciudadanos? Ese no fue el cambio que nos vendieron. Y yo creo que una de las fortalezas de su gobierno, de su mandato, será el giro que le dé al tema de la corrupción. Ayer usted presentaba números anoche de cómo hemos avanzado en los rankings internacionales respecto a cómo hemos ido superando el asunto de la corrupción. Pero con casos como esos, volvemos otra vez a los números que teníamos. Volvemos a la percepción. Participación Ciudadana presentó el otro día algunas informaciones respecto a ese tema y yo digo, es que nosotros, señores, nosotros no podemos seguir bajo esa premisa. O sea, la República Dominicana todos los días está más atrasada en materia de educación, en materia de agua, en materia de calles asfaltadas. Y personajes como estos son los que nos mantienen en la ignominia, en la desgracia. Yo creo que Carlos Bonilla no lo representa a usted, presidente, ni representa el cambio que usted nos prometió, pero tampoco representa los ideales de José Francisco Peña Gómez, pero tampoco representa los ideales de una sociedad hastiada que se cansó del PLD y de la práctica corrupta del PLD, que no la va a cambiar ahora por un niño carita pálida. Y le voy a decir algo más, ese no es uno de los que debe acompañarle en los proyectos de reelección que usted tiene. Porque si ese es el que va a salir a vender la reelección suya, presidente,
¿Usted se imagina? Neney, Furcal y Carlos Bonilla. Y esto no es con bravuconería, como él le hizo a Dari Terrero, que él lo iba a demandar, que demande, coño, que estamos cansados de esta vaina. ¿Qué es lo que él se cree? Que aquí nos han cogido de pendejos a los dominicanos. Estos carajos llegan a las posiciones con poder que le damos nosotros en los votos, en las elecciones, y ellos se creen por encima del bien y del mal. Por ahí anda el amigo Julio César Tiburcio, el de Adoco, pidiendo que le entreguen ciertas documentaciones. Y hay funcionarios que se la niegan porque ellos están por encima. No, usted es un servidor público. Pero no es ni por eso que no le entregan la información, es que ellos saben que esa información no es tan bien. Hay corrupción detrás de ella. Presidente, Carlos Bonilla no le representa nada a usted en el cambio. Este 27 de febrero, yo tengo una lista de lo que deberían cambiarse, pero a los presidentes no sé. Ahora yo me permito, presidente, desde aquí, recomendarle que el señor Bonilla, que el señor Carlos Bonilla no le acompañe en el próximo año o en el próximo proceso, porque ahí sí es verdad. Vamos al cambio. Volvemos en breve en A Esta Hora con Obniel Ramírez.